Predator, 1987, nunca fue solo una película de acción en la selva. Eso es lo que el marketing quiso vender. Eso es lo que el público creyó al principio. Pero en realidad, Predator era otra cosa. Era una película de terror disfrazada de misión militar. Una historia sobre hombres entrenados para matar, convertidos en presas. Un descenso lento hacia lo desconocido, donde cada árbol podía ocultar algo que no era humano. Desde el primer momento, la jungla no se siente segura. El calor sofoca. Los sonidos no se entienden. Y hay una sensación constante de que alguien o algo está observando. Lo inquietante es que esa sensación no solo existía dentro de la historia. Detrás de cámaras, Predator fue una pesadilla real. El rodaje se convirtió en una guerra contra la naturaleza. El equipo enfermaba uno por uno. Los actores perdían peso, fuerza y energía. Los accidentes eran constantes. El monstruo no funcionaba. El director terminó herido. Y la película estuvo a punto de colapsar varias veces. Nada salió como estaba planeado. De hecho, hubo versiones de la película que nunca llegaron a existir. Escenas iniciales completamente distintas, finales alternativos más largos y oscuros, incluso un diseño del Predator tan malo, que casi destruye la película antes de que pudiera comenzar. Este no es el Predator que viste en VHS o en televisión. Este es el Predator que casi nadie conoce. Las decisiones prohibidas, los errores que salvaron el film, y la verdad detrás de una producción que sobrevivió a puro sufrimiento. Porque a veces, las mejores películas no nacen del control, sino del caos absoluto. Bloque 1. La jungla fue el primer enemigo. Antes de que el Predator apareciera en pantalla, antes de que los soldados empezaran a desaparecer uno por uno, antes incluso de que el monstruo tuviera una forma definitiva, la película ya estaba luchando por sobrevivir. El rodaje de Predator se realizó en locaciones selváticas de México, un entorno que parecía perfecto para la historia, espeso, húmedo, salvaje, pero lo que se veía imponente en cámara era brutal en la vida real. El calor era constante y asfixiante. No había alivio ni siquiera de noche. El aire era pesado, húmedo, casi imposible de respirar durante largas jornadas de filmación. El equipo empezó a caer enfermo rápidamente. No fue una exageración, fue una epidemia. Casi todos, actores, técnicos, asistentes, sufrieron problemas estomacales severos por el agua y la comida local. Algunos pasaban días enteros filmando mientras estaban físicamente debilitados. Otros directamente no podían levantarse de la cama. El rodaje no se detenía, no podía detenerse. Cada día perdido costaba una fortuna. Arnold Schwarzenegger, que estaba en el mejor estado físico de su vida, empezó a perder peso, no por entrenamiento, sino por agotamiento. Carl Weathers y el resto del elenco tampoco la pasaban mejor. Las armas pesaban, los chalecos sofocaban, el sudor no era actuación. Cuando ves a los personajes empapados, cansados, tensos, eso es real. El director, John McTiernan, tampoco salió ileso. Durante una jornada de filmación, resbaló en el terreno irregular y terminó rompiéndose la muñeca. Tuvo que seguir dirigiendo con el brazo lesionado, envuelto en vendas, soportando dolor constante. La jungla que debía ser solo un escenario, se convirtió en un enemigo activo. Irónicamente, la vegetación que se ve tan viva en pantalla estaba muriendo. La zona había sufrido sequías, y muchas plantas no lucían tan frondosas como el guión exigía. La solución fue absurda, pero necesaria. El equipo tuvo que traer plantas falsas, hojas artificiales, vegetación añadida manualmente. La jungla realista que vemos en Predator es en parte un decorado, y aún así, nada de eso hizo el rodaje más fácil. La sensación en el set era clara. Algo estaba mal. No solo porque la producción avanzaba con dificultad, sino porque el elemento más importante de la película todavía no funcionaba. El monstruo. Bloque 2. Cuando Predator casi muere antes de nacer. Predator parecía una película invencible sobre el papel. Arnold Schwarzenegger, un comando de élite. La selva, un monstruo invisible cazándolos uno por uno. Pero la realidad fue otra. Desde el primer día de rodaje, todo empezó a salir mal. Filmar en la selva mexicana no era solo incómodo, era peligroso. El calor era extremo. La humedad lo empapaba todo. Los insectos no daban tregua. Y el agua potable simplemente no era confiable. Casi todo el equipo enfermó. Diarreas constantes, fiebres, deshidratación, pérdida de peso acelerada.
Algunos miembros del equipo bajaron más de 10 kilos durante el rodaje. Y lo peor, no podían parar. Cada día detenido costaba miles de dólares y el estudio ya estaba nervioso. Pero eso era solo el comienzo. La selva no era real. Aunque parezca increíble, la jungla que vemos en Predator no estaba tan viva como aparenta. Gran parte del paisaje estaba seco, árboles sin hojas, vegetación pobre. Para mantener la ilusión, el equipo tuvo que traer plantas falsas, ramas artificiales y hojas de otras zonas para maquillar la selva. Una película sobre un cazador perfecto, filmada en un ecosistema que se estaba muriendo. Incluso el director sufrió las consecuencias. John McTiernan se resbaló durante una filmación y terminó rompiéndose la muñeca. El rodaje ya era una pesadilla, pero todavía faltaba el mayor error de todos. Bloque 3. El monstruo que daba vergüenza al Predator. ¡Te atrapé, maldito! ¡Lo maté! No siempre fue el Predator. El diseño original del alien fue un desastre absoluto. Cuando el primer traje llegó al set, nadie lo podía creer. Era rojo brillante, delgado, con una cabeza alargada, casi insectoide. No parecía un cazador, no parecía una amenaza, parecía ridículo. Cuando lo pusieron junto a Arnold y al resto del comando, el contraste era brutal. Los soldados parecían gigantes, el monstruo parecía frágil. Filmaban tomas de prueba y el miedo simplemente no existía. En el set empezaron a llamarlo el pollo rojo. No es broma. La producción entró en pánico. Cada día que pasaba con ese traje era dinero perdido. El estudio empezó a preguntarse si la película tenía salvación. Y para empeorar todo, Jean-Claude Van Damme era el depredador. Sí, antes de ser una leyenda del cine de acción, Jean-Claude Van Damme fue elegido para interpretar al Predator. La idea parecía buena. Artes marciales, movimientos rápidos, criatura ágil. Pero en la práctica fue un infierno. El traje era insoportablemente caliente. Van Damme se desmayaba, no podía ver casi nada, no podía moverse como quería, y encima, el diseño hacía que se viera pequeño y poco amenazante. Jean-Claude estaba frustrado, el equipo estaba frustrado, la producción estaba al borde del colapso. Después de pocos días, fue despedido. En ese momento, Predator estuvo a punto de cancelarse, literalmente. El giro que salvó la película. Desesperados, llamaron a una leyenda, Stan Winston, el genio detrás de algunos de los mejores efectos prácticos de la historia. Durante un vuelo, Winston empezó a dibujar nuevas ideas, y sentado a su lado iba James Cameron. Fue Cameron quien lanzó la frase que lo cambió todo. ¿Y si tuviera mandíbulas? Ese comentario dio origen al diseño definitivo. Un alien, más grande, más pesado, más lento, pero letal, con mandíbula dividida, rastas orgánicas, presencia dominante. Ya no era un insecto, era un cazador. Para interpretarlo eligieron a Kevin Peter Hall, un actor de más de 2 metros de altura. Su forma de moverse no era rápida, era calculada, observadora, inteligente. El Predator, por fin, tenía personalidad, y con ese rediseño, la película volvió a respirar. Bloque 4. El infierno final, el frío, el barro y el cuerpo al límite. ¡Cúbreme! Cuando el Predator finalmente tuvo una forma definitiva, cuando el monstruo empezó a funcionar en cámara, cuando la película parecía, por fin, encaminada, llegó la etapa más brutal del rodaje. El enfrentamiento final entre Dodge y el Predator no solo es uno de los momentos más icónicos del cine de los 80, fue una tortura real. Para esa secuencia, Arnold Schwarzenegger debía cubrir su cuerpo entero con barro frío. No era maquillaje, no era una mezcla especial de estudio, era barro real, arcilla húmeda, pesada, helada. Se rodaba de noche, en plena selva, con temperaturas que caían drásticamente. El barro absorbía el calor corporal, literalmente lo drenaba. Arnold pasó horas cubierto de lodo, inmóvil entre tomas, mientras el equipo ajustaba luces, cámaras y efectos. Su temperatura corporal empezó a bajar peligrosamente. Entre tomas, temblaba. No era actuación, era hipotermia leve. El equipo intentó ayudarlo con bebidas calientes, incluso alcohol, pero eso solo lo hacía sentir más cansado, más lento, más vulnerable. Y aún así, siguió filmando. Cada plano donde Dodge observa en silencio, cada respiración contenida, cada mirada tensa. No es actuación pura,
Es un hombre luchando contra el frío, el agotamiento y el límite físico de su propio cuerpo. Lo irónico es que eso mejoró la escena. Dutch no parece un héroe invencible. Parece un animal herido, desgastado, desesperado. Exactamente lo que la historia necesitaba. El Predator tampoco la pasaba mejor mientras Arnold sufría afuera. Kevin Peter Hall vivía su propio infierno dentro del traje. El nuevo traje del Predator era más grande, más pesado, más cerrado. Tenía muy poca ventilación. La visibilidad era mínima. El calor dentro del disfraz era insoportable. Hall tenía que memorizar cada movimiento, cada paso, cada gesto. No podía ver bien el suelo, no podía improvisar. Si se equivocaba, podía lastimarse seriamente. Aún así, su actuación fue clave. El Predator no se mueve como un animal salvaje, se mueve como un cazador inteligente. Observa, espera, evalúa. Esa personalidad no estaba en el guión. Nació del cansancio, del dolor, de la limitación física. Kevin Peter Hall convirtió la incomodidad en carácter, cuando la película se volvió terror de verdad. En este punto del rodaje, el tono ya había cambiado por completo. Predator había empezado como una película de acción musculosa, explosiones, chistes, armas gigantes, pero el caos del rodaje la transformó en otra cosa, más lenta, más silenciosa, más tensa. El equipo entendió que el verdadero terror no estaba en mostrar al monstruo todo el tiempo, sino en sugerirlo, en ocultarlo, en escucharlo, en sentirlo. Muchas decisiones que hoy parecen geniales nacieron por necesidad. Menos planos, menos acción directa, más atmósfera. El caos obligó a la creatividad, y esa creatividad salvó la película. Lo que nunca cambió. El miedo era real. Cuando ves Predator hoy, todo se siente físico. El sudor, la respiración, el cansancio. Eso no es cine pulido, es supervivencia filmada. Los actores estaban exhaustos, el equipo estaba al límite. La producción colgaba de un hilo, y aún así, lograron algo único, un monstruo inolvidable, un final brutal, y una película que se siente viva, no porque fuera perfecta, sino porque casi se rompe por completo. Bloque 5. El final secreto y la tecnología que parecía imposible. Con el monstruo finalmente funcionando, Predator todavía tenía un último desafío: hacer creíble lo imposible. El Predator no solo debía verse aterrador, debía desaparecer frente a cámara. Y estamos hablando de 1987, sin CGI, sin computadoras, sin capas digitales. La invisibilidad del Predator se logró con un truco tan simple como brillante. El actor dentro del traje usaba un mono rojo intenso. Luego se filmaba la misma toma sin él. En postproducción, ambas imágenes se superponían y se distorsionaba el fondo. Ese efecto ondulante, como si el aire se doblara, no era tecnología avanzada, era paciencia, precisión y horas de edición manual. Lo increíble es que funcionó tan bien que hoy sigue viéndose real. No envejeció, no delata su época, se siente físico, tangible, presente. Pero el final de la película escondía algo más. El final que casi no vimos. La pelea final entre Dutch y el Predator iba a ser mucho más larga y oscura. En versiones tempranas del guión y en material descartado, el Predator no moría tan rápido. Había una persecución extendida, más trampas, más silencios, más agotamiento. Dutch estaba al borde del colapso, literalmente arrastrándose. El Predator seguía observándolo, estudiándolo, jugando con él como con una presa herida. Ese final mostraba algo inquietante. Dutch no gana por fuerza, gana por pura supervivencia animal. Gran parte de ese material se cortó para mantener el ritmo, pero la esencia quedó. Cuando el Predator activa la autodestrucción, no lo hace como un villano derrotado, lo hace como un guerrero que acepta la muerte con honor. Ríe, se burla, se despide. Ese momento convirtió al monstruo en algo más que una criatura. Lo convirtió en un personaje. Cuando el caos crea leyendas, Predator no fue una producción controlada. Fue un desastre constante. Trajes que no servían, actores enfermos, calor extremo, accidentes reales, decisiones improvisadas, errores carísimos. Y sin embargo, todo eso construyó algo único. Cada problema obligó a pensar mejor. Cada fallo empujó a una solución más creativa. Cada día de sufrimiento dejó huella en pantalla. Por eso Predator se siente real. Porque lo fue. No es solo una película de acción, es terror, es cacería, es vulnerabilidad,
Es hombres armados hasta los dientes descubriendo que no son los depredadores, son la presa. Más de 30 años después, el Predator sigue siendo uno de los monstruos más icónicos del cine, no por su tecnología, sino por su presencia, por su silencio, por su código, por su mirada, y porque detrás de él hubo una película que casi muere 1000 veces y sobrevivió, como Dodge, como el Predator, como las leyendas verdaderas.